Bueno, buenos días a todos. Mientras que prepara la presentación la doctora Ballesta, pues quería introducir un poco al centro. Yo soy la directora del centro, ya he hablado del Centro de Bioquímica y Genética Clínica, ya Juan Carrión lo ha mencionado anteriormente. El año que viene vamos a hacer 50 años de dedicación a la prevención, el diagnóstico, la investigación y el asesoramiento de las enfermedades genéticas. Cuando el centro se formó en el 1975 no se hablaba de enfermedades raras, eso es un término posterior, y también nos dedicamos al cáncer hereditario. En todos estos años, pues nuestro objetivo ha sido ir implantando las últimas técnicas o herramientas de diagnóstico genético, pues para mejorar el diagnóstico, para hacer un diagnóstico cada vez más precoz y evitar también reducir lo que es la odisea diagnóstica, además de hacerlo con calidad y con precisión. Nos hemos formado lo que hemos podido, porque también ahora mismo estamos de celebración, para los que no lo sepáis, aunque aquí la mayoría somos gente de genética, pero la especialidad de genética clínica no existe en España, se acaba de dar el primer paso para su creación, en realidad van a ser dos especialidades, una médica y otra de laboratorio, se creó en el 2014, pero se anuló en el 2016, y bueno, somos el único país en Europa que no tiene la especialidad. El abordaje de las enfermedades raras, obviamente, tiene que hacerse de una manera multidisciplinar, donde estén implicados los clínicos, el laboratorio, investigación y resto de especialidades. Bueno, decir también que nosotros somos un centro acreditado bajo la norma 15.189, lo cual nos asegura de que lo estamos haciendo bien, que los informes genéticos, el diagnóstico se aplican las técnicas adecuadas, se realizan adecuadamente y en el informe genético pues se da lo más certero posible y lleva también incorporado el asesoramiento genético que le puede servir al clínico o que le sirve al clínico para poder transmitir a los pacientes. Y nada, poco más. También, bueno, agradecer a Dategenes por invitarme otro año más. Efectivamente, en este noveno, pues estoy como Casimiro, he participado en muchísimos workers y nada, ha hecho una buena introducción la doctora Sánchez Soler. Y ahora nos toca a María. Bueno, voy a presentar a María, aunque todos lo conocéis, ¿no? Ella ya sabéis que es la jefa de sección de genética médica. Desde el año 2006 se incorporó a la sección y es jefa desde hace un año. Hizo la tesis doctoral sobre el rendimiento diagnóstico del esoma en pacientes con discapacidad intelectual. También tiene el certificado europeo de genética médica y genómica. Es profesora o fue profesora asociada de la UCAM en la asignatura de genética desde el 2014 al 2023 y actualmente es profesora asociada de la UMO. Tiene 2 sexenios de investigación, muchas publicaciones relacionadas con enfermedades raras. Participa también en proyectos, como he mencionado antes, para pacientes sin diagnóstico como IMPACT, ENOT, UNICAS y demás. Y nada, muchas gracias, Mari. Pues muchas gracias por la presentación, Isabel. Yo os voy a hablar de la parte más de herramientas de diagnóstico genético en la práctica médica. Veréis que compartimos muchas diapositivas con la presentación de María José, lo que me viene muy bien porque así paso un poco más rápido por esas partes y me puedo centrar más en la parte, digamos, de técnicas, ¿vale? Los objetivos que tenía yo, lo que quiero un poco transmitiros en esta charla es eso, ¿no? Conocer qué pruebas genéticas hay. Me ha encantado la frase, yo también la tengo, de no existe la prueba genética, ¿no? Muchos pacientes, muchas personas o incluso compañeros del ámbito sanitario creen que es una prueba, que tú llegas, que te haces una prueba y tienes un diagnóstico. Vamos a ver que eso lógicamente no es así, ¿vale? Y por tanto es muy importante el que las personas que solicitan, bueno, normalmente va a ser un médico el solicite una prueba genética, tiene que conocer cuáles son sus indicaciones, ¿no? Esa prueba, qué es lo que ve, esa prueba, qué es lo que diagnostico y si es acorde a lo que yo estoy sospechando en mi paciente, que es un poco la locura que hay hoy en día debido a la falta de especialidad, ¿verdad?, de genética, donde, pues, claro, los facultativos médicos han ido haciendo lo que han ido pudiendo, porque es verdad que en algunas comunidades, ya hace muchos años, donde se daban asignaturas de genética, pero en otras comunidades no, incluso aquí en Murcia, en la UMU, se va a iniciar, ya se ha aprobado, pero hasta ahora no lo ha habido, y eso demuestra, ¿no?, la falta a veces de conocimiento de algunos compañeros médicos en cuanto a estas indicaciones de estudio genético, y por eso en los lugares, en diferentes comunidades autónomas, por
motu propio, voluntad propia, ha habido ciertos médicos que nos llaman genetistas clínicos o genetistas médicos que nos hemos dedicado a formarnos un poco más en esto y a poder atender mejor a estos pacientes, pero por debido a esa falta de especialidad pues ha sido siempre un poco caótico. Entonces nosotras nos esforzamos mucho en también enseñar a nuestros compañeros, porque la genética es transversal, la genética al final está en todas las especialidades médicas, ¿no? En la universidad cuando damos clases decimos, es que si haces trauma, si haces cardio, si haces nefrología, la genética va a estar ahí en tu mundo, así que si no te gusta es un problema, ¿no? Entonces es importante formar a los compañeros, no solo para que conozcan qué tipos de enfermedades hay, sobre todo para mí a que las reconozcan, a que las detecten, ¿no? Porque pasa muchas veces, son enfermedades multisistémicas, a lo mejor el nefrólogo le está viendo por el riñón, pero no se da cuenta que tiene algo en el corazón o algo en la vista, y eso si lo atas dices, ay, si esto es esto, ¿no? Eso es lo que hace el genetista médico y eso es el perfil que ahora se va a reconocer, pues gracias a Dios en España, ¿no? Y vamos a poder atender mejor a los pacientes, que esa es la voluntad. Pero por tanto, ahora mismo es muy importante esto, ¿no? Que los compañeros conozcan qué pruebas hay, cómo se interpretan los resultados, que ese es otro mundo importante, complejo, que siempre decimos, el estudio genético no es como te haces un hemograma para ver si hay anemia o no. Al final, menos de tanta cifra de hemoglobina hay anemia, más tal, o tengo azúcar, no tengo azúcar. Son a veces, aunque todo tiene su matiz, no quiero para nada simplificar otros resultados, todos tienen sus matices, los estudios genéticos, los resultados son muy heterogéneos y complejos y hay que saber también manejarlo e interpretarlo, porque puede estar bien orientado el diagnóstico, bien orientada la prueba, pero una mala interpretación de esos resultados no estamos llegando a ayudar al paciente, ¿no? Que es para llegar a un diagnóstico. Entonces, bueno, esa es la idea que tengo yo para explicar. Aquí paso rápido las diapositivas que ya he compartido con María José, ¿vale? Lo que es una enfermedad genética, ¿no? Que no siempre es heredada, que a veces ocurre de nuevo, pero que el paciente que la tiene, pues ya sí tiene ese riesgo de transmisión. Hablar, ¿no? Del genoma, que es nuestro genoma humano, los 23 pares de cromosomas nucleares y el ADN mitocondrial, que conocemos unos 20.000 genes, pero asociados a patología entre 7.000 y 8.000 genes, ¿vale? Que es realmente lo que nosotros solemos estudiar en la clínica, ¿vale? Bases de datos clínicas para enfermedades raras para todos los compañeros sanitarios que estáis aquí, estudiantes, ¿vale? Base de datos OMIM, una base de datos muy buena de enfermedades genéticas, ¿vale? Para conocer de una forma breve la sintomatología, las causas moleculares, los genes a qué fenotipos se asocian. Orphanet es una base de datos un poquito más sencilla, más llana, más coloquial, como a lo mejor también para el paciente, y GeneReviews también es una base de datos muy buena para profesionales, ¿vale? De las distintas enfermedades genéticas. Claro, para hablar de pruebas genéticas, pues también me ha ayudado María José a decir, bueno, qué tipos de enfermedades genéticas tenemos, ¿no? Para ver, en cada tipo requerirá una prueba diferente, ¿no? Si tenemos una enfermedad cromosómica, que el origen está en los cromosomas, habrá unas técnicas, si el origen está en los genes, habrá otras técnicas, luego los genes se alteran de una forma u otra, hay defectos de impronta, hay enfermedades multifactoriales, ¿no? Tenemos que conocer las bases genéticas de la enfermedad que estamos sospechando en el paciente para saber qué prueba pedir, ¿vale? Y eso es importante y eso es lo que hay que conocer. Entonces, así, rasgos generales para los estudios, las anomalías cromosómicas, estas son las técnicas que voy a explicar brevemente. No voy a ponerme a explicar cada técnica de una forma específica, pues porque tampoco es el propósito y ni tengo tiempo, pero un poco decir las pruebas que son, sus indicaciones, ¿vale? Porque en principio estoy hablando para clínicos, ¿vale? Entonces serían las cromosómicas array, cariotipo y unas pinceladas de FISH y la QFPCR, y en las monogénicas o mendelianas, pues bueno, hablar de lo que es la PCR, MLPA, MSMLPA, la expansión de tripletes y la secuenciación, ¿vale? Siempre decimos, esto lo explico en la consulta, pero como veo estudiantes, pues aprovecho, ¿no? No sé, nuestro material genético es como una enciclopedia, ¿no? Que se hace muchas veces ese símil. Los tomos de la enciclopedia son los cromosomas, ¿no? Y los genes son los folios, la escritura que hay dentro, ¿no? Para que la gente entienda, ¿no? A veces te dicen, pues si yo me quedé embarazada, me hice una amniocentesis, me hicieron la prueba genética, ¿cómo mi hijo puede ahora tener una enfermedad genética? Bueno, probablemente en el embarazo se hizo un estudio cromosómico, si hubo un riesgo, una translucencia nucal aumentada o algo sin otra sospecha, un estudio de array, se vio a nivel genómico los cromosomas, pero no se estudió ningún gen, ¿no? Y entonces tu hijo hará debutado postnatalmente con una sintomatología típica de una entidad monogénica y esa era cuando se ha estudiado. Pero fijaros lo importante que es que el profesional que pide la prueba explique bien qué le va a hacer a su hijo, o a él, o quien sea. Voy a hacer esto y voy a ver, nosotros lo hacemos muchas veces, le voy a estudiar solo los cromosomas, no. ¿Qué le ha visto a mi hijo? Voy a mirar esto. Es muy importante cuando tengamos una prueba genética decirle qué es lo que estoy mirando y qué es lo que no voy a estar viendo.
¿vale? Eso es muy importante, y desmitificar eso de la prueba genética. Bueno, entonces, los estudios cromosómicos, cuando estamos estudiando cromosomas, ¿vale? La prueba estándar hoy en día para estudiar los cromosomas es el Array-CGH, ¿vale? ¿Esto qué es? Es realmente una hibridación genómica comparativa. Para que lo entendamos básico, aquí los de laboratorio me matarán de cómo me exprese, pero bueno, tú coges el genoma del paciente, ¿vale? Y lo hibridas con un genoma control, ¿vale? Con unos oligonucleótidos que están puestos en un pocito y tú vas viendo si hay desequilibrio cromosómico. Para los clínicos, con esta prueba busco desequilibrio cromosómico, ganancias o pérdidas de material genético que están dándome un fenotipo clínico. O sea, el paciente en el que yo sospecho que hay desequilibrio cromosómico tiene un fenotipo, tiene discapacidad, tiene anomalías congénitas, tiene alteraciones de la somatometría, tiene rasgos dimórficos, ¿vale? En esos casos pido esta prueba, ¿vale? Con lo que voy a ver eso, ganancias o pérdidas de material genético. Tipos de array hay muchos, según los tipos de sondas, según dónde se localizan, ¿vale? Pero no voy a entrar ahí, solo quiero que sepáis que es, lo que ve es variantes de número de copia cromosómicas, ¿vale? A una resolución muy alta, mucho mayor que un cariotipo, ¿vale? Que ahora revisaremos, pero lo que estoy viendo es desequilibrio cromosómico. Como es un estudio genómico, ahí empezamos a tener esos resultados a veces inciertos, ¿no? Que es lo que tienen las herramientas de diagnóstico genético. Tú puedes recibir un resultado de laboratorio como una variante es patogénica, es causal o probablemente patogénica, pues porque esa pérdida de material genético se ha descrito en la literatura ya en pacientes con un fenotipo similar o incluye un gen que te cuadra, ¿vale? Pero luego también puedes tener variante número de copia, que ya también se sabe que son benignas o probablemente benignas, polimorfismo de la población general. O también está este mundo de significado incierto, ¿no? Que un laboratorio te pueda decir, mira, pues hay esta ganancia o pérdida de material genético, que realmente el contenido génico que hay aquí, pues o no se conoce, o los genes que hay que se conocen aquí no tienen nada que ver por lo que tú me dices que tiene el paciente, y pues en población sana no se ha descrito, o hay algunas deleciones o duplicaciones solapantes, o hay algún caso con discapacidad que solapa un poco, y claro, no sé qué decirte, ¿no? Esto es el día a día, ¿no? De los que nos dedicamos a la genética, y para eso tenemos muchas herramientas para manejar esto en la clínica, pero bueno, que otros compañeros que a lo mejor no están tan habituados y a lo mejor sí están empezando a pedir estas tecnologías, ¿no? Crea problemas, les crea ansiedad a los profesionales, y también a veces podemos incurrir en alguna mala praxis en cuanto a la interpretación de cara al paciente, ¿vale? Entonces es importante y responsabilidad de los que nos dedicamos a la genética, tanto en clínica como en laboratorio, de intentar organizar esto, ¿no? De que realmente al profesional que le llega esa información sea correcta y no entre en errores, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que hemos dicho, aparte de los tipos de resultado de Array-CGH, también, al ser un estudio genómico, vamos a tener también este mundo de hallazgos incidentales, secundarios, ¿no? Que estoy viendo el genoma y a lo mejor estoy viendo un niño con una discapacidad, buscando algo que me explique esa discapacidad, pero luego resulta que me encuentro pues una deleción en el gen del Duchenne, ¿no? Y estoy viendo que esa niña, pues la discapacidad eso no lo explica, pero resulta que es portadora de Duchenne y lo estoy viendo ahí. O que hay una pérdida cromosómica y coge un gen de predisposición a cáncer y por tanto estoy viendo que esa persona va a tener predisposición a cáncer, ¿no? Esto es algo importante en los que utilizamos pruebas genéticas a nivel asistencial, porque tú debes también informar al paciente, ¿vale? De que puedes detectar estos hallazgos si quieren o no ser informados, y bueno, y también cada grupo, tanto de laboratorio como grupo clínico, maneja esta situación de una forma u otra según en qué contexto. Quiero decir, a lo mejor en un contexto prenatal tú no vas a informar de hallazgos secundarios, incidentales, ni que lo puedas decidir a nivel de tu asistencia clínica, o hay laboratorios que no te lo informan si es en un contexto prenatal. Todo eso está en proceso de coordinación, de hacer protocolos, guías clínicas, ¿no? De cómo manejar esto, porque es verdad que estas herramientas están apareciendo en los últimos 10 años, ¿no? La NGS, el Exoma, y todos estos problemas te los estás encontrando en la práctica asistencial y hay que tomar pues unos criterios, etcétera, ¿vale? Para manejar todo esto. Por tanto, el consentimiento informado es muy importante, hay que dedicar mucho rato para explicar qué técnica voy a hacer, qué voy a ver con esa técnica, qué no voy a ver con esa técnica, ¿vale? Que puedo guardar el ADN, que puede servir para otras pruebas, que puedo reanalizar en un futuro esa prueba o más adelante, o todo esto que hemos hablado, ¿no? Y lo de la distinta política según el laboratorio y grupos médicos es lo que os he explicado. Y al final también entra ahí la autonomía del paciente, que decimos que cada vez más, ¿no? El paciente se empodera y entra en su proceso diagnóstico. Esto en genética lo tenemos muy en cuenta todos los días, ¿vale? Entonces hemos dicho, la indicación por tanto del Array, yo creo que ya ha quedado claro, ¿no? Es cuando
pienso que hay un desequilibrio cromosómico, ¿vale? Y esto que el paciente que tiene, pues lo he dicho antes, alteración de neurodesarrollo, discapacidad intelectual, autismo, malformaciones, ¿vale? Una malformación mayor o anomalías congénitas múltiples, trastorno del crecimiento, dismorfia, epilepsia, talla baja, ¿vale? O algunas causas monogénicas que a lo mejor llevan también discapacidad y lo que se trata es de una deleción que se ha llevado el gen en medio, ¿vale? Pero el array hay cosas que no las va a ver, ¿no? Lógicamente no va a haber mutaciones puntuales, lo que he dicho no es una secuenciación, ¿vale? No detectas alteraciones equilibradas, reordenamientos que te pueden interesar, por ejemplo, en parejas que están en reproducción por abortos de repetición o para estudiar a padres sanos de un niño que ha tenido un síndrome de microdeleción, que ahora lo veremos un poco con otras técnicas, y, bueno, y valorar el tema este de las CNVs de significado incierto, que luego hay que saber manejarlo, ¿vale? El tubo, para los profesionales que estén aquí puedan alguna vez pedir para que no haya problema luego en el laboratorio, es el tubo Liladecta, ¿vale? El tubo de hemograma, que siempre también es algo que cuando hay que sacar estas pruebas, a lo mejor en las plantas y eso genera un poco de preocupación. Esto es un trabajo ya antiguo, pero bueno, es que el array se usa desde hace muchos años, ¿vale? Pero de un grupo nacional, donde aquí ven un poco, ¿no? 1000 pacientes con sospecha de alteración cromosómica para ver el rendimiento, ¿no? Y se ve como el cariotipo, que era la técnica clásica de estudio cromosómico, tenía un rendimiento de detectar anomalías cromosómicas un 3 a un 5%, y la tasa diagnóstica con el array es del 14%, es como la evolución tecnológica a nivel de detección de desequilibrio cromosómico, y por tanto es la prueba inicial, ¿no? Hoy en día ya casi no pasa que un compañero pida un cariotipo, ¿no? Ya todo el mundo va sabiendo que es el array la prueba indicada, pero bueno, pues lo pongo ahora también en conocimiento para quien haya. Aquí no veis como en discapacidad retraso global del desarrollo, casi en un 19% de pacientes vamos a encontrar algún desequilibrio cromosómico que lo justifique, la anomalías congénitas un 13%, pero bueno, veis también en talla baja, epilepsia, o pues un poco el rendimiento que hay de anomalías cromosómicas. Lo que decíamos, por un 50% de los pacientes con discapacidad de anomalías no conocemos la causa tras una evaluación exhaustiva, habiendo descartado alteraciones cromosómicas, habiendo descartado si hay sospecha de alguna monogénica o algo multifactorial o teratógeno que pudiéramos dar como explicación de la causa, ¿vale? Entonces, eso es el array, ¿vale? Que me he extendido tal vez un poco más porque es una prueba que se utiliza mucho. Y entonces el cariotipo que es el estudio de los cromosomas por el microscopio en metafase, ¿vale? Es como estábamos todos acostumbrados a ver lo que eran los cromosomas, ¿vale? Y aquí también ves desequilibrio, pero aparte ves muchas otras cosas, ¿vale? Como reordenamientos y otras cosas, que es lo importante, y es realmente para lo que ahora ha quedado más su uso. No voy a meterme en las fases del proceso, pero sí lo pongo para que se entienda también que es un proceso laborioso, que hay que cultivar las células, todos los pasos de laboratorio, las tinciones, para que se comprenda y se entienda a veces los plazos necesarios para un resultado de cariotipo, ¿no? Que alguna vez pues podemos presionar al laboratorio, lo que sea, pues porque el resultado hay que entender que hay ciertas técnicas que llevan unos procesos y que esos son así, que no se puede correr más, y lo ponemos un poco para que entendáis que a veces un cariotipo pueda tardar más, a lo mejor que otras pruebas como la QFPCR, etcétera, ¿no? Hay una nomenclatura en el cariotipo que, bueno, aquí no me voy a meter, pero bueno, que con la fórmula del cariotipo pues te describe cuál es la alteración cromosómica que se ha visto, pero bueno, me centro más en lo que son las indicaciones, ¿vale? Realmente en el contexto prenatal, si hay anomalías fetales, estoy buscando desequilibrio y por tanto voy a pedir un array, pero me puede quedar el uso del cariotipo pues cuando hay, por ejemplo, una sospecha de una neuploidía, ¿no? O sospecha de una trisomía, pues ahí sí voy a hacer cariotipo. ¿Por qué? Porque yo ahí, si hago una QFPCR, que ahora veremos, que veo que hay una trisomía 21, el array me va a decir lo mismo, que hay una trisomía 21, pero a mí me interesa el cariotipo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si esa trisomía 21 es libre o no, o está traslocada con otro cromosoma, porque eso tiene una implicación para el asesoramiento de la familia, ¿no? Si es una trisomía libre, pues ha ocurrido por una anomalía meiótica y el riesgo de recurrencia pueda ser menor que si hay una translocación equilibrada en alguno de los progenitores que ha favorecido que esto haya ocurrido y por tanto eso conlleve mayor riesgo para otro embarazo y también necesidad de estudiar a familiares, ¿vale? Por eso el cariotipo es muy importante en estos casos, ¿vale? Y en el contexto postnatal, pues también cuando buscamos desequilibrio vamos a hacer array, pero bueno, nos va a quedar el uso del cariotipo, pues lo he dicho antes, en parejas con esterilidad, abortos de repetición, ¿no? Donde lo que pensamos es que pueda haber
un reordenamiento equilibrado, ¿no? Los cromosomas puestos de una forma particular, donde no hay desequilibrio, la persona fenotípicamente es sana, pero sí tiene un riesgo de descendencia con alteración cromosómica, ¿vale? O en algunas alteraciones de desarrollo sexual o de crecimiento, ¿no? Pensando en síndrome de Turner, etc. La QFPCR, porque lo conozcáis, porque a veces es verdad que con los compañeros tienen un poco de lío, al final es para el conocimiento, digamos, clínico, es una prueba rápida que con estudio de microsatélites te detecta de una forma en 24 o 48 horas de que pueda haber una trisomía, ¿vale? Eso lo hacemos pues cuando nace un niño con sospecha de síndrome de Down, bueno, o Edwards-Down o cualquier trisomía, o a nivel prenatal también, ¿no? Cuando hay aumento de pliegue nucal y quieres descartar de forma rápida una aneuploidía. Esta prueba normalmente ve cromosomas 13, 18, 21, hemos dicho Patau, Edwards y trisomía 21, y cromosomas sexuales, ¿vale? Y él lo dicho, tiene una muy alta especificidad, el resultado es rápido y muchas veces lo usamos también pues si nace un recién nacido con genitales ambiguos, ¿no? Para tipificar de forma rápida el sexo cromosómico y bueno, y esta prueba hay que conocerla porque se utiliza con frecuencia, ¿vale? La técnica de FISH, ¿qué es? La técnica de FISH es que tú hibridas con unas ondas fluorescentes los núcleos en interfase y puedes ver partes de cromosomas, ¿no? Según esas ondas donde se enganchen. Sondas hay miles y de miles de tipos, ¿vale? Tú puedes hacer sondas de centrómeros, sondas de telómeros o sondas de una parte específica de un cromosoma, ¿no? Y eso es así como se ven las imágenes, ¿vale? Y en el núcleo en interfase tú puedes ver, pues antes así diagnosticábamos las microdeleciones cromosómicas, ¿no? Los síndromes de microdelección, pues era una técnica que te miraba esa región, y ahora sobre todo para lo que utilizamos el FISH es cuando ha habido un paciente con una microdelección cromosómica, que los papás son sanos, o sea, no van a tener esa microdelección, pero de cara al asesoramiento reproductivo, a veces queremos descartar que alguno de los progenitores no tenga un reordenamiento cromosómico que pueda favorecer que eso haya ocurrido, que por tanto pueda repetir. Y eso sí, en progenitores, cuando hay sondas específicas para esa región de estudio, se puede hacer un estudio de FISH para asegurarnos que ese, por ejemplo, si es un 22q, ¿no? La deleción que tiene el niño, pues ver que los padres tengan sus 22 en su sitio y de su manera, y no tengan algún reordenamiento que pueda influir en el riesgo de recurrencia, ¿vale? Y en este caso, para este tipo de pruebas, es el tapón verde, el tubo de tapón verde, para que lo utilice, ¿vale? Por tanto, esto es lo que os quería explicar de estudios cromosómicos. Ya veis que no hay un estudio cromosómico, ¿vale? Que hay varios, y hay que conocer pues qué queremos buscar, qué quiero ver para ver qué prueba quiero pedir, ¿eh? Y muchas veces pues hablamos con el laboratorio, incluso, oye, qué abordaje hacemos, cómo lo planteamos para trabajar de forma conjunta y sacar el máximo rendimiento a las pruebas diagnósticas que realizamos, ¿vale? Y ahora voy a ir a hablar un poco de las enfermedades monogénicas o mendelianas. Lo que he dicho, con estas pruebas de antes, yo gen no he visto ninguno, a no ser que hubiera una delección cromosómica, se llevara el gen fulano, ¿vale? Pero aquí son las pruebas que vamos a hacer para estudiar los genes, ¿vale? Y aquí entramos, ¿no? ¿Qué es una enfermedad monogénica? Es esa enfermedad debida a que se altera un gen, ¿vale? Que va a afectar a la expresión de la proteína, ¿no? Para la que codifica ese gen. Pero claro, los genes pueden alterarse por diferentes mecanismos, y aquí viene también el intríngulis, ¿no? Como explicaba también María José, ¿no? En las de impronta, el Beckwith, ¿no? Que puede ser por defecto de impronta, por delección, por mutación puntual. En los genes también puede ocurrir que haya una mutación puntual, o sea que en el gen hay una alteración que yo voy a ver por secuenciación, cuando lea el gen voy a ver esa alteración, pero puede ser que el gen, la alteración sea por una delección o duplicación dentro del gen, ¿vale? Y eso voy a requerir otra técnica para validarlo o para verlo, ¿vale? También lo tengo que saber. Que la alteración en este caso sea por imprinting, ¿no? Pues si sospechamos un Prader-Willi, un Beckwith-Wiedemann, un Silver-Russell, ¿vale? Vamos a tener que pedir ese tipo de técnicas para diagnosticarlo, si no, no lo vamos a ver. Hay enfermedades por expansión de tripletes, también tendremos que pedir, es decir, imaginaros, ¿no? Yo vengo, como viene el paciente, vengo en ayunas porque vengo a hacerme la prueba. Bueno, espérate. Vamos a verte, vamos a tomarte tus antecedentes, vamos a tomarte tu historia familiar, vamos a ver qué sospecha clínica hay, vamos a ver si sospecho algo genético, cuál es la causa genética, cromosómica o molecular, y entonces veremos qué prueba pedimos y cómo la abordamos, o sea, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que entender y hay que explicar a los pacientes también, ¿vale? Por tanto, eso no existe la prueba genética y debemos de conocer, ¿no? Cuando estamos pidiendo. Tú vas al urólogo y él decide si te pide una urografía, una cistografía, una normal y sedimento de orina, ¿no? Porque realmente sabe por qué está pidiendo las pruebas, ¿no? Pues en la genética es lo mismo, ¿no? Muchos pacientes, no, le voy a mandar a genética que le hagan la prueba.
habrá que valorarlo clínicamente y ver. También pasa muchas veces en compañeros que hacen bien todo el trabajo previo, ¿no? A lo mejor un compañero está viendo un niño pequeño que tiene un síndrome de Moat-Wilson, por ejemplo, y lo diagnostica bien, oye, que es difícil, que no es un síndrome muy conocido, y lo hace bien, y lo sospecha, y se lo estudia, y lo diagnostica, y hace un trabajo excelente. Pero entonces a la hora de pedir las pruebas, a lo mejor dice, pues no sé, allí él no sabe muy bien, y a lo mejor lo deriva, o en este caso sé que se derivó pues a su hospital en análisis clínico, ¿no? Le dijo, pedir estudio de Moat-Wilson. Vale, Moat-Wilson se debe a veces a mutaciones puntuales o a deleción intragénica, MLPA o secuenciación. Pues no sé, yo ya no sé por qué, ese niño se le hizo el MLPA, es más barato, y entonces, bueno, fue normal y el paciente pues se descartó Moat-Wilson, entonces el niño ingresó aquí en la Risaca pues por complicaciones de su enfermedad. Y nos llamaron, ¿no? Era un niño dismórfico, sindrómico, sin diagnóstico. Y entonces cuando fuimos a verlo, ¿no? Pues lo primero, pues a usted le han dicho que el nene tiene un Moat-Wilson. Ah, no, eso lo pensó el otro hospital, pero no me lo descartó. Y dices, madre mía, pues es que lo parece muy bien. Pues entonces investigamos, ¿no? ¿Qué pruebas le has hecho? Llamamos al compañero, pues yo no sé, ¿qué prueba le he hecho? Pues lo del Moat-Wilson. Ya, bueno, tiras del hilo y llegamos a averiguar esto, ¿no? Que se había hecho el MLPA, le pedimos la secuenciación y ahí estaba la mutación y el diagnóstico del niño. El trabajo estaba bien hecho, la sospecha clínica estaba bien hecha, que es lo más difícil, pero ahí en el tema de cómo pido las pruebas patinamos y entonces no se había hecho el diagnóstico correcto, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? Conocer estas cosas. Muy brevemente, ¿vale? MLPA, la técnica de MLPA, ¿qué es? El concepto es que hay una amplificación, ¿vale?, de unas sondas que tú hibridas con la secuencia que tú quieres estudiar, pero lo que se amplifica son las sondas que se ligan, no la secuencia. Por tanto, tú ahí lo que estás viendo es ganancia y pérdida de material genético. Es una explicación súper simple, súper breve, pero es el concepto y creo que es lo que debo transmitir, ¿vale? O sea, al final estoy viendo dosis génica, número de copias, pero dentro de un gen. Porque también en la facultad explico mucho, cuando hablamos de técnicas genéticas, la magnitud, ¿no? Una cosa, cuando hablamos de cromosomas es como algo muy grande, cuando hablamos de genes es algo muy pequeño, ¿vale? Que estamos hablando de una sonda dentro de un gen, ¿vale? Algo muy pequeño, no las sondas de la raíz, ¿no? Que era como, ¿vale? Que eso sí, la magnitud, hemos de tenerlo. Pero al final el MLPA lo que ve es ganancias y pérdidas de exones o intrones dentro de un gen, ¿vale? Y eso, pues hay enfermedades donde la alteración principal suele ser por delección y hemos de empezar por ahí, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, la enfermedad de Duchenne, ¿no? Si tú sospechas es lógico empezar por el MLPA, ¿vale? Y ya si no se encuentra, pues ya te vas a secuenciar porque los casos de mutación puntual son menos frecuentes, por ejemplo, ¿vale? Entonces también hemos de ser gestores de nuestra, como médicos, ¿no? Como profesionales también hay que pedir las pruebas con indicación médica, con conocimiento sanitario, pero también gestores, ¿no? O sea, lo pido todo, me gasto aquí todo el dineral y mato moscas a cañonazos, ¿no? Hombre, hemos de intentar atinar lo mejor posible, pedir la prueba más coste eficiente, ¿no? También hay que implicarse en esa forma en tu trabajo diario, ¿vale? Y por eso es importante, ¿vale? Entonces, decir si está muy clara que una enfermedad o el 80% es por delección, pues empieza por ahí, ¿vale? Bueno, el MS-MLPA, para que los conozcáis, es cuando estudio defectos de imprinting, cuando la alteración es por imprinting. También es una técnica de MLPA que lo que maneja es una enzima de restricción sensible a metilación, ¿vale? Es que si me meto a explicar esto es muy complejo y yo quiero que os quede la idea que esta prueba es la que ve defectos de impronta, ¿vale? Por tanto, estoy sospechando en Prader-Willi. Hizo la compañera de laboratorio, Mari Carmen Martínez, una ponencia chulísima en el Congreso de Genes donde hablaba de las técnicas de metilación y efectivamente, o sea, a no ser que haya alguien que sospeche que esa es una enfermedad por este tipo, no va a pedir esa prueba y entonces no lo van a poder diagnosticar al niño o al paciente, ¿vale? Tú tienes que sospechar clínicamente. Además, las enfermedades por defectos de imprinting clínicamente son bastante reconocibles por los clínicos que nos dedicamos a la genética médica, ¿vale? Luego estaba, ya termino de técnica, que esto es un poco dura, la charla de mi María José era más amena y agradable, yo sé que esta es más dura pero muy importante, ¿vale? Y por eso la contamos, ¿vale? Entonces, la TP-PCR es cuando veo expansión de tripletes, ¿vale? Cuando hay, por ejemplo, síndrome de X frágil, la distrofia miotónica de Steiner, muchas ataxias, ¿vale? Lo que ocurre en el gen es que hay una zona repetitiva de unos nucleótidos repetitivos, ¿vale? Que pueden expandir, pueden aumentar el número de repeticiones y a partir de un umbral causan patología, ¿vale? De una forma sencilla lo explico. Entonces, esto por PCR convencional puedes ver hasta un número de repeticiones, pero si es mayor necesitas esta técnica. Entonces, también es importante saberlo porque tengo que abordar el estudio de esa enfermedad así, ¿no? A veces he pedido de neurología, ¿no? Tengo un paciente con ataxia, le he pedido un exoma de ataxias,
Ya, pero las más frecuentes son por expansión, ¿no? A lo mejor has hecho un exoma 850 o 900 euros de los genes y no has empezado por las expansiones de las ataxias, que a lo mejor es más frecuente, ¿no? Un poco de la gestión de las pruebas. Y ya nos metemos en el mundo de la secuenciación, ¿vale? La secuenciación, lo que digo yo siempre, es como leer el gen, ¿vale? Si un gen es un producto funcional, ¿no? Es como una oración, ¿no? En lengua, cuando enseñan lengua en el colegio, dicen, ¿qué es una oración? Pues un conjunto de palabras con un significado. Pues, ¿qué es un gen? Pues una secuencia de ADN que da lugar a un producto funcional, ¿vale? Entonces, cuando tú secuencias, es como si lees la frase, el niño saca al perro a pasear, ¿vale? Puede haber que falte una palabra, el niño saca al a pasear. Ya me quedo, uy, ¿qué sacaba? ¿Un perro, un gato, un hámster? ¿No? Luego puede haber algún cambio que no altere mucho. La niño saca al perro a pasear. Bueno, hay una falta de género, ¿no? Pero puedes entender la frase. O el niño saca, se corta y ya no sabes, ¿no? O sea, esto es lo que hacemos cuando secuenciamos, ¿no? Leemos la secuencia de ADN y vemos los cambios, ¿vale? Entonces, bueno, la técnica es que tú haces una PCR, ¿vale? Con unos reactivos, unos cebadores, y la gracia es que pones didesoxinucleótidos trifosfato en vez de desoxinucleótidos trifosfato, y entonces cada vez que se incorpora eso, pues hay una parada en la secuenciación y así vas leyendo todos los nucleótidos que hay de esa secuencia del gen, ¿vale? Entonces vamos a tener un código de colores con cada nucleótido y tú puedes ver, mira, pues aquí la secuencia normal es citosina, timina, citosina, guanina, citosina, adenina, y aquí, uy, pum, pues ha habido un cambio y en vez de esto hay otro, ¿vale? Y así es como vemos la secuenciación. Sabemos, ¿no?, lo que he dicho, el gen está en la cadena de ADN, se transcribe a ARN, este ARN madura, elimina intrones, sale al citoplasma y ahí están los ribosomas que sintetizan la proteína, ¿vale?, lo que es el proceso de traducción, y se genera una proteína funcional que también tras la traducción a lo mejor sufre cambios, ¿no?, conformacionales para hacerla funcional, y ahí también las alteraciones genéticas pueden estar en cualquiera de estos pasos. Cuando en el ribosoma se sintetiza la proteína, ¿qué ocurre? Se lee el RNA mensajero y luego vienen unos RNA de transferencia con un código genético de tripletes, ¿vale? Cada 3 letras se codifica para un aminoácido y así se va enganchando y se va sintetizando la proteína, ¿vale? Aquí vemos, según la secuencia de nucleótidos, pues codifican para un aminoácido u otro, ¿vale? Así es como funciona. Esto es el dogma de la biología molecular y de la genética, ¿vale?, y del ser humano. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de cambios nos podemos encontrar en el ADN, ¿no? Cuando hacemos secuenciación, ¿qué tipo de cambios podemos encontrar y qué implicación tienen o repercusión en el paciente? ¿Vale? Hay unos cambios que se llaman silenciosos. ¿Qué ocurre? Hay un cambio en un nucleótido, pero, como he dicho, que va por tripletes y diferentes tripletes codifican para un aminoácido u otro, puede resultar que ese cambio codifique para el mismo aminoácido, por tanto, la proteína tiene el mismo aminoácido que tenía. Por tanto, se llaman silenciosas porque realmente, a priori, no están modificando la proteína, ¿vale? Luego están los cambios de missense. Es un cambio de un nucleótido que lo que hace es que ese triplete codifique para otro aminoácido, ¿vale? Entonces ahí, en vez de una leucina, pues hay una valina, ¿vale? Esto puede tener mayor o menor implicación. Las variantes missense son como las más heterogéneas a nivel de impacto y causa de enfermedad, ¿no? Porque además estos cambios de aminoácidos puede resultar que ocasionen una pérdida de función de la proteína, ¿no? Y entonces la proteína no funcione bien. O pueden generar una ganancia de función de la proteína. Y a veces los fenotipos clínicos que nosotros vemos en el paciente pueden ser distintos en el mismo gen, si es por ganancia o por pérdida. También es verdad que son muchas de estas variantes de significado incierto que te informas en los estudios de secuenciación masiva, que muchas veces acaban siendo variantes heredadas que no son nada, porque muchas veces las missense, según donde estén, un cambio de aminoácido, si es un aminoácido polar por otro también que es polar, a lo mejor no afecta tanto a la proteína y realmente no son tan causales, ¿vale? O sea que las missense, cuando en los informes de secuenciación masiva nos informan de variantes missense, hay que trabajarlas muy bien, hay que ver bien qué puede estar causando, ganancia o pérdida. Los fenotipos son de las más complejas en ese sentido, ¿vale? Esto es lo que os he explicado. Entonces, luego están las nonsense, ¿vale? Las nonsense es que hay un cambio, ¿vale? ¿Qué ocurre? En lo que os he dicho de cada triplete codifica para un aminoácido, también hay unos tripletes que codifican para un codón stop, que quiere decir las proteínas se sintetizan y llega un momento que paran, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque en la secuencia de ADN, cuando se ha sintetizado lo que es el producto funcional, aparece un codón stop y se para la síntesis proteica, ¿no? Para que sepan cuándo se ha acabado de formar la proteína. Puede ocurrir que haya un cambio de aminoácido que de repente en la mitad de una proteína ese cambio no codifique para otro aminoácido, sino que codifique para un codón stop y de repente, ¡pum!, a partir de ahí la proteína se ha parado. Entonces tú puedes tener una proteína que en verdad tiene 1500 aminoácidos que se te queda en 20 o se te queda en 1450, ¿vale?
Entonces, ¿qué quiere decir? Estos cambios normalmente, la proteína se trunca, a partir de ahí no se sintetiza, pero el efecto funcional que pueda tener también va a depender de dónde ocurra esto. Es de sentido común. Si se trunca muy al principio, probablemente esa proteína no está funcionando. Si fuera una truncante muy terminal, pues yo qué sé, a lo mejor no afecta tanto, no hace tanta pérdida de función, o está en una zona crítica y sí, ¿vale? O sea que todo esto, imaginaros la necesidad de multidisciplinaridad en la genética, ¿vale? De que los compañeros de laboratorio detecten, interpretemos, veamos el impacto, revisemos la clínica para ayudar al paciente, que es para lo que estamos, ¿vale? Bueno, y luego están las indels, ¿vale? Que al final ahí es que o se pierden o se introducen un número de nucleótidos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Si es múltiplo de 3, ¿qué va a pasar? O quita un aminoácido o añado otro ahí en medio, ¿vale? Que eso podrá tener su desajuste proteico, ¿vale? Pero cuando no es múltiplo de 3, ¿vale? Claro, entonces ya, ¿qué me ocurre? Me forma lo que son las variantes tipo frameshift, ¿no? Me corre el marco de lectura. Claro, si yo de repente meto un nucleótido o quito uno, ya los tripletes a partir de ahí están alterados, ya lo que se va sintetizando no tiene nada que ver, ¿vale? Y de repente también puede aparecer un codón stop y pararse, ¿vale? Esto es, de forma general, los tipos de cambios que hay, que aunque ahora sí parece mucha locura, son bastante sencillos, ¿vale? Y bueno, y aquí os lo quería hacer un poco más gráfico, ¿vale? Digamos que aquí tendríamos un wild type, ¿no? O sea, el gen normal sin alteraciones, ¿no? Lo de arriba son los aminoácidos, ¿vale? Que están codificados, y vamos viendo los tipos de variantes, ¿no? Aquí dice, venga, la cadena de aminoácidos, la secuencia de nucleótidos. Aquí hay un triplete CAG, ¿vale? Que codifica, ahí tenemos para una glutamina, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Oye, que el CAG pasa a CAA, hay un cambio de GA, pero ¿qué pasa? Que el triplete CAA también codifica para una glutamina, por lo tanto es una variante de estas silenciosas, porque no estamos cambiando el aminoácido. Pero ¿qué ocurre? Si en vez de CAG tenemos AAG, eso sí produce un cambio de aminoácido, ¿vale? Y en este caso cambia a una lisina. Entonces ahí ya estamos teniendo las tipo missense que os he explicado, ¿vale? Puede ocurrir que en vez de CAG tenemos TAG, que resulta que es uno de esos codones stop. Entonces, veis, la cadena de aminoácidos se va sintetizando, pero a partir de ahí ya no hay más aminoácidos, ¿vale? Aquí tal vez lo veis mejor y es más agradable, ¿verdad? Y luego está, por ejemplo, las tipo frameshift, ¿no? A partir de ahí, CAG cambia, se inserta otro aminoácido, entonces a partir de ahí se corre todo y ves que sí que se siguen sintetizando aminoácidos, pero ya no son los que tocan. Ya son otros, porque se ha corrido el marco de lectura y de repente en un momento dado aparece un codón stop y se trunca la proteína, ¿vale? Estos son como las bases de los tipos de variantes, ¿vale? Entonces, normalmente en la secuenciación Sanger, pues los resultados, pues tú vas a tener, pues sí he detectado una variante patogénica, una variante causal, ¿vale? Una mutación, o he detectado un polimorfismo, pero no había tanto como resultados tan inciertos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Desde hace unos 10 años estamos utilizando ya lo que es la secuenciación masiva, ¿no? Una nueva herramienta de diagnóstico genético revolucionaria, buenísima, que nos está ayudando muchísimo a los clínicos a llegar a más diagnósticos. Lo que decimos en mi tesis doctoral, que fue de discapacidad y secuenciación masiva, vimos que aumentaba el rendimiento diagnóstico casi en un 34%, ¿vale? O sea, en pacientes ya todos con array normal, X frágil normal, digamos, las pruebas básicas, y tenía un rendimiento diagnóstico de hasta un 34%, ¿vale? Lo que decimos, no a todos, el porcentaje del 50 sin diagnóstico sigue estando allí, pero cada vez las herramientas nos van ayudando a subir un poquito más, ¿vale? Pero tiene ese rendimiento, ¿vale? En lo que es el exoma. Pero bueno, la técnica en sí lo que nos permite es estudiar muchos genes y además por menos dinero, ¿vale? Y también a veces de forma bastante rápida, ¿vale? No voy a entrar en la tecnología, lo que quiero explicaros es que es una técnica muy compleja. Aquí estamos hablando de datos y datos genómicos y librerías y filtrados y cosas muy complejas, donde aparece este nuevo perfil profesional, como es la bioinformática, ¿vale? La genómica, la necesidad de trabajar en conjunto distintos profesionales para poder manejar todos los datos que se pueden obtener de aquí. Imaginaros, es que podemos estar estudiando todos los genes, ¿no? Podemos estar estudiando todo el genoma, y eso es una cantidad de datos bioinformáticos que hay que saber manejar, ¿vale? Necesitamos recursos computacionales, bases de almacenamiento y el nuevo perfil este del bioinformático, ¿no?
que va a recibir en bruto un montón de información, que tiene que hacer alineaciones, que tiene que filtrar las variantes según la clínica, según el tipo de herencia y el facultativo de laboratorio, ¿no?, según el fenotipo que le han dicho que tiene el paciente, la literatura, base de datos, emitir, ¿no?, un informe con qué variante creo yo que pueda explicar el fenotipo que me están diciendo el clínico que tiene el paciente o qué variantes me he encontrado que podrían estar relacionadas, ¿no? Es realmente muy complejo, ¿vale? Y se requiere de una colaboración muy importante, ¿no? Tiene que haber una relación continua, incluso comentar continuamente casos, ¿no?, entre los clínicos, especialistas y compañeros de genómica. Y, por supuesto, la secuenciación masiva requiere también Next Generation Phenotyping, el fenotipado clínico también de nueva generación. Necesitamos caracterizar la parte que nos toca a nosotros, ¿vale? Ellos tienen muchísimo trabajo y muchas cosas en la parte de laboratorio y nosotros nuestra obligación es clínicamente caracterizar muy bien a los pacientes, ¿no?, con ese fenotipado, esa dimorfología de la que hablaba María José, para realmente poder cruzar datos y ver realmente cuando hay estos fenotipos qué genes o qué variantes se suelen encontrar y así búsqueda pues de nuevos genes, etcétera, y ir dirigidos a lo que es la medicina de precisión realmente, ¿vale? Entonces, realmente la tecnología de Next Generation Sequencing es esta capacidad, ¿no?, de secuenciar masivamente los genes, pero luego según podemos hacer unas aplicaciones u otras. Por ejemplo, el Whole Genome Sequencing sería secuenciar todo el genoma, ¿no?, lo conocido y lo no conocido, ¿vale?, que esto es lo que estamos haciendo en estos proyectos de IMPACT, ENOT, ¿vale?, STEA, ¿no?, es lo que es genoma. Luego está el Whole Exome Sequencing, que es estudiar el exoma, lo que hablábamos, ese 2-3% lo conocido, ¿no?, los genes conocidos hasta ahora. Luego podemos tener paneles, ¿no? Realmente cada vez más se usan menos estos paneles, pero cuando empezó la secuenciación masiva sí que a lo mejor abordabas por paneles, decir, bueno, hago un panel cerrado, ¿no?, donde yo puedo estudiar pues 10, 15, 30 genes asociados a esa patología y lo miro muy bien y lo estudio de golpe, no como antes, por ejemplo, el caso de la rasopatía que ha contado María José, que cuando empezamos a verlo solo se conocía el PTPN11 y en un 50% de casos de NUNAN teníamos mutación en PTPN11, pues se lo pedimos, no. A los meses, mutación en KRAS, pues venga, estudiar el KRAS, mutación en tal, Alemania, Australia, Italia, que lo hiciera, esto era la odisea diagnóstica del paciente y la odisea del estudio del clínico, o sea, era complejísimo, ¿no? Ahora que tiene un paciente sospecha de rasopatía, pedías panel de rasopatías, te estudiaban todos los genes conocidos hasta el momento, ¿vale? Él lo dicho, los paneles sirven para patologías con heterogeneidad genética, con muchos genes causales conocidos, pero bueno, hay que estar actualizado en el panel, porque se describen genes nuevos con frecuencia y ese panel tiene que estar actualizado y hoy en día casi siempre se aborda por exoma con filtrado según la clínica, ¿vale? Pero bueno, que esa técnica también, porque os suena. Y el exoma clínico realmente es lo que solemos utilizar nosotros en la práctica clínica de un facultativo médico para diagnóstico de pacientes con enfermedades raras, que al final es lo mismo, se hace un exoma completo, pero filtro y miro los genes OMIN, o sea, los genes donde se conoce que están asociados a patología, porque es donde tú vas a poder dar una aplicabilidad al paciente de los síntomas, ¿vale? Por eso en investigación es genoma, ¿no?, donde pueden informar de una alteración en un gen que no se sabe lo que hace, pero bueno, ahí ya con grupos internacionales colaborativos ya ves si hay más pacientes con alteraciones en ese gen, con un fenotipo similar al tuyo y describes un gen nuevo, pero en la clínica no podemos estar diciendo, mire usted, ya han visto un cambio en un gen que es que no sabemos lo que hace, eso no tiene sentido. Entonces en la práctica utilizamos el exoma clínico, ¿vale?, estudiando los genes asociados a OMIO. De la secuenciación masiva, qué alertas hay que tener y qué cosas la persona que las pida tiene que conocer su manejo y nosotros explicamos a nuestros compañeros, intentamos hacer entender, ¿vale? Bueno, esto de coberturas, bueno, cada vez más la secuenciación masiva tiene una cobertura mejor de los genes, pero cuando empezaba, por ejemplo, te decían que a veces los genes no tienen una cobertura al 100%, quiero decir que si yo me empeño que el paciente tiene un síndrome de Charge y yo quiero ver los 2 genes descritos para Charge que se hayan cubierto bien, tengo que ver ese exoma cuánto me cubrió, porque si me cubrió el 99,9% del Charge bien cubierto, pues estoy tranquila de los genes de Charge, pero si por ejemplo pusiera, porque te dan el listado de los genes candidatos, la cobertura, te dice, pues no, se ha cubierto con un 70%, a lo mejor dices, oye, pues si pienso mucho que es un Charge, voy a secuenciarlo, ¿no? Quiero decir que siempre está, ¿no?, el paciente, lo que piensa el clínico, las pruebas de laboratorio utilizadas para ver si hemos hecho lo que queríamos hacer, ¿no?, si hemos llegado hasta donde queríamos llegar y hemos terminado el proceso diagnóstico o no, ¿vale? ¿Qué pasa con la secuenciación masiva? La interpretación es difícil, es compleja, es muy compleja para los genetistas,
tanto genetistas de laboratorio como genetistas médicos. Y por tanto, claro, su utilización de forma generalizada a veces es compleja. Y la falta de especialidad ha hecho, ¿no?, que estas técnicas a lo mejor se estén utilizando pues con sus dificultades, ¿no? Y creemos que con la especialidad podamos pues homogeneizar y ayudar en que esto se utilice de una forma correcta y sobre todo sacarle el máximo pringue que decimos nosotras, ¿no?, para llegar a un diagnóstico. Muy importante, si hablamos en el array de hallazgos incidentales y secundarios, imaginaros aquí en la secuenciación masiva, ¿no? Yo estudiando todos los genes asociados a patología y voy a encontrarme pues estados de portadores, voy a encontrarme un gen de predisposición a cáncer, puedo encontrarme un gen de una miocardiopatía en la edad adulta y a lo mejor estoy estudiando un niño, un gen de predisposición a arritmias, ¿no? Hay un listado del American College of Medical Genetics and Genomics de unos 70 genes, van actualizándolo cada año, que llaman genes accionables. Estos son genes que te dicen estas sociedades que si tú en un estudio de exoma encuentras una variante causal patogénica en uno de estos genes, debes informar al paciente porque el saberlo es accionable. O sea, el paciente puede hacer algo en su salud para mejorar, ¿no?, esta situación, pues sea predisposición a cáncer, pues bueno, me someto a un screening de cáncer antes, ¿no?, o predisposición a cierta miocardiopatía, arritmia, pues me hago un seguimiento cardiológico, ¿no? Entonces, por eso se recomienda informar, si bien en el consentimiento informado, que es lo que hacemos nosotros, que es muy importante, debemos explicar esto. También decidir en la sección si se informa o no se informa, en qué escenario, en niños, en adultos, ¿no?, tomar una decisión también hasta que haya guías nacionales de la Asociación Española de Genética Humana y ver qué hacemos con toda esta información, porque eso también tiene un impacto en la asistencia sanitaria, ¿no? Si yo estudio a un niño por discapacidad, pero resulta que encuentro que es portador de algo y entonces ya estudio a la familia, estudio a las parejas, se genera ahí una vorágine de asistencia, ¿no? O si encuentro una variante de significado incierto que tengo que segregar, tengo que pinchar a familiares, padres, hermanos, y a lo mejor según el gen, si es un gen de algo del riñón, a lo mejor le tengo que pedir ecografía renal a todos los familiares, orina a todos los familiares o una ecocardio a todos los familiares para ver quién tiene la variante, quién no, quién tiene fenotipo, quién no. Es decir, que se genera una cantidad de recursos sanitarios que utilizamos, que por eso tenemos que estar, lo que digo yo, ¿no?, los conductores que somos genética, para realmente controlar esto, ¿no? Yo hago el símil de tenemos un Ferrari, ¿no? Tenemos ahí una tecnología de diagnóstico brutal, pero tenemos que tener conductores de ese Ferrari, si no el Ferrari o no arranca o se estrella, ¿vale? Entonces tenemos que tener personas que den sentido común a todo esto, ¿no? Que es un momento para los genetistas muy bueno y muy esperanzador y muy ilusionante en cuanto a diagnóstico y ayudar al paciente, pero también tiene que haber personas que pongan esto un poco en su sitio, ¿no? Bueno, me he ido por otro lado, pero bueno, vuelvo. Las ventajas, ¿no?, de la secuenciación masiva: puedo abordar patologías con un diagnóstico diferencial muy amplio, ¿no?, con gran heterogeneidad genética. El niño con discapacidad intelectual, nosotros antes, pues me parece un NUNA, estudio el gen del NUNA, me parece un KBG, estudio el gen del KBG, me parece, pero es verdad que cada vez más hay más fenotipos, la expresividad es más variable y a veces el abordaje es mejor ir por exoma con un buen filtrado clínico para encontrar los genes causales, pero a veces no podemos incluso guiar tan dirigido lo que es el fenotipo, ¿no? Estamos aprendiendo mucho en estos últimos años de lo que se llama el reverse phenotyping, ¿no? Tú tienes síndromes clásicos y en tu cabeza los tienes como muy graves, ¿no? Pues el Smith-Len-Liopis, pues una entidad grave con discapacidad intelectual moderada, grave, un fenotipo muy fácil de reconocer para nosotros, unas características, y de repente pues te viene un muchacho con cierta dificultad de aprendizaje pero sin discapacidad intelectual o muy leve, a lo mejor un fenotipo que no te recuerda mucho, haces un exoma y resulta que es un Smith-Len-Liopis. ¿Por qué? Porque es que hay fenotipos leves que no se conocían, antes solo se diagnosticaba lo grave, solo se diagnosticaba lo reconocible, entonces estamos aprendiendo un montón a nivel clínico de los fenotipos leves de los síndromes clásicos, ¿no? Y esto es muy importante porque había mucho paciente antes que quedaba sin diagnóstico cuando tenía esos fenotipos leves. También podemos detectar, ¿no?, entidades de reciente descripción que no podemos conocer y por tanto no lo podemos orientar, ¿no? Tenemos ejemplos de casos, tenemos de todo, pero yo que sé, el típico niño que dice es un kabuki, desde pequeño era un kabuki, le hacen los genes de kabuki según van describiéndose y no encuentran, entonces llega el exoma, pides un exoma, entonces te detectan un gen CDK13 que es un gen descrito hace 3 meses y en la publicación que hay te pone pues niños kabuki-like, ah, claro, pues ya está, ¿no? Tú siempre has sospechado, pero hasta que no se ha descrito el gen no lo puedes detectar, ¿no? Bueno, y también la posibilidad de reanálisis. Esto es muy importante también y como hay compañeros facultativos médicos, una vez tú haces a un paciente un exoma, eso es suyo para siempre. Para siempre quiero decir que si a lo largo de su vida aparece otra patología de causa genética o no he encontrado la causa
en unos años puedo reanalizar el mismo, no hay que pedir un exoma cada vez, ¿no? Estas pruebas valen mucho dinero. Entonces te puedes encontrar un paciente que el neurólogo ha pedido un exoma, el nefrólogo ha pedido un exoma y el otorrino le ha pedido un exoma. No, cuando un paciente tiene hecho un exoma, esa prueba es suya para siempre y tú lo vas a poder reanalizar todas las veces que quieras, ¿vale? Y también en el paciente que queda sin diagnóstico, en un futuro, pasados unos años, se puede reanalizar y ver si hay descripción de nuevos genes y poder llegar entonces a un diagnóstico, ¿vale? Eso también es importante para los compañeros que estén aquí, que puedan en un momento dado, ¿no? Nosotros cuando nos remiten un paciente, lo primero que hacemos es, alguien le ha pedido un exoma ya. Y si alguien se lo ha pedido ya busco y ya sigo por ahí, no pido uno nuevo, ¿vale? Bueno, como hablábamos de las CNVs, ¿vale? Las variantes de número de copias de la RAI, pues el American College of Medical Genetics también tiene un sistema de clasificación de las variantes de secuencia, ¿no? De las variantes de la secuenciación masiva. Para nada voy a entrar aquí porque ya nos mareábamos de ver la tabla y ese es el trabajo que tienen ellos. Pero bueno, al final los resultados van a ser de variante patogénica o probablemente patogénica, que estas son causales de enfermedad, que es una variante donde el gen está asociado a la clínica que tú tienes de tu paciente, que el mecanismo que afecta el gen, corto, ¿no? Me estoy quedando sin tiempo. Es compatible con la función del gen que está descrito en la literatura o no, y ahí es cuando es probablemente o no, y la variante de significado incierto. Decir que el manejo de la variante de significado incierto muchas veces es complejo, ¿vale? Y ahí es donde más se falla ahora mismo a nivel asistencial el poder coordinar esto, porque te va a requerir pues revisar muchas bases de datos, literatura, bases de datos genómicas y segregar a familiares, como he explicado, que a veces pues genera también muchas cosas. Tú tienes que caracterizar clínicamente a esos familiares, no porque yo le segrego la variante, pero bueno, ¿son afectos o no? No, hay que caracterizarlo y eso muchas veces conlleva pruebas, ¿vale? O sea que genera también mucha gestión y gasto sanitario, ¿vale? Voy a pasar rápido. Nos podemos quedar tras todo esto sin diagnóstico, ¿vale? Empalmo ahí con el Orfanet de casos sin diagnóstico y decir, ¿no?, que tenemos este privilegio de poder vivir estas tecnologías, pero ahora además la responsabilidad de utilizar esto para el beneficio de los pacientes, ¿vale? El consentimiento lo he ido explicando porque como he ido pasando de una cosa a otra, ¿vale? Y bueno, y a pesar de la NGS decir, ¿no?, que no todo acaba en la secuenciación masiva, que esto, fijaros aquí, es el inicio, ¿no?, que tenemos otras técnicas, tenemos transcriptoma, tenemos proteinómica, no es la era de las ómicas, tenemos metiloma, tenemos genoma, es decir, que parece que en el exoma acaba todo, ni mucho menos. Ya hace 2-3 años que en los congresos ya se habla, ¿no?, de la aplicación, que de momento esto está en contexto de investigación, pero que realmente son técnicas que se van a poner y que nosotros utilizamos en el diagnóstico de los pacientes, ¿vale? Por tanto, importante la valoración clínica rigurosa, el fenotipo HPO, el análisis exhaustivo de los resultados de NGS para sacar el máximo rendimiento. Que hay que estar siempre investigando, que hay que estar siempre actualizándose, que hay que estar siempre estudiando y, muy importante, las relaciones nacionales e internacionales con grupos y para intentar detectar pacientes con fenotipos similares, con variantes en genes igual que los que tú hayas detectado y poder llegar a nuevos diagnósticos. Y termino, ¿vale? Debemos conocer los estudios genéticos disponibles, conocer sus indicaciones, importancia del consentimiento pretest, muy importante, de qué prueba te voy a hacer, qué voy a ver, qué no voy a ver y con qué llego en esto. La interpretación de los resultados, ahí no me he podido explayar suficiente, pero no me da tiempo, en el siguiente lo meteremos, y las implicaciones que esto tiene a nivel individual del paciente y a nivel familiar, que también lo hemos hablado del impacto que tienen los diagnósticos genéticos. Y ya está. Muchas gracias, Mari, por hacer fácil explicar todas estas técnicas y además todas juntas, bueno, que son las técnicas que realizamos en el laboratorio y, bueno, solo puedo decir que efectivamente es muy importante que haya una buena valoración clínica, un buen fenotipado, pues para todo, para saber qué pruebas utilizar para esa gestión de peticiones, como dices, y luego a la hora de la interpretación de los resultados es fundamental. Bueno, como voy a hacer solo una pequeña mención porque hoy no se ha dicho nada, pero en el laboratorio, aparte de que tenemos el laboratorio en el Centro de Bioquímica, el laboratorio de citogenética, las técnicas que ya he explicado, y en el laboratorio de genética molecular y genómica, hay otro laboratorio que es el de genética bioquímica, es el de metabolopatías, que se hace una prueba muy importante que es la prueba del talón, el cribado neonatal. Nada, sabéis que en Murcia hemos sido, bueno, hasta hace poco, ahora ya Galicia nos ha ganado con las enfermedades, pero hemos sido de las que más enfermedades está incluido dentro del programa a nivel de España, ¿no?, en nuestra comunidad, que es un programa de prevención secundaria muy importante de enfermedades raras.
Y sin más, pues alguien tiene preguntas que hacer. He de confesar que yo estoy un poco preocupada porque llevamos 3/4 de hora de retraso. Hombre, tenía que haber sido la charla a las 2:11:30. Bueno, ¿nadie tiene preguntas? Pues yo es que tampoco te puedo preguntar. Sí. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente mesa.